Concejala María Paulina Guinaga, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, Nacho, para usted, para Gisela, Andrea, Uber, José, bueno, en fin, toda la mesa de trabajo y por supuesto para todos los televidentes. Usted siempre me responde la llamada. Dije, desde ayer la estaba pensando, porque en estos días me senté a leer algo que me enviaron de su oficina y me dice esto, asunto, propuesta de contratación de una auditoría forense internacional al proyecto Hidroituango. Me parece bien interesante todo lo que usted habla en este documento y le quiero volver a puntualizar porque antes de hacerle la otra pregunta donde la quiero llevar es, hay que decirlo con toda claridad, Hidroituango no es viable financieramente, pero se debe continuar con su construcción. Y me dicen muchas personas que le pregunte eso, usted ha sido siempre enfática en decir, este proyecto fracasó, este proyecto no es viable. ¿Usted se sostiene en esto y qué es lo que la hace decir o sobre qué está basado usted para decir que este proyecto no va a funcionar? Bueno, yo creo que son varias cosas. Lo primero es que yo no he dicho que el proyecto fracasó, el proyecto ha tenido múltiples irregularidades que se deben corregir. Un año antes de la actual contingencia de Hidroituango, yo realicé un debate de control político advirtiendo todas las irregularidades que ya se presentaban para ese momento. Estamos hablando de marzo de 2017. De hecho, yo también hice como una recopilación de toda la investigación del periodo anterior como concejal sobre los diferentes temas de EPM, que los resumí en un libro que titulé EPM para mañana es tarde, y respondiendo la pregunta sobre por qué me atrevo a afirmar que Hidroituango no es viable financieramente, ahí quiero aclarar que estas no son cifras ni son cálculos míos, estos son las mismas cifras y los mismos cálculos de la Contraloría General de Medellín, de la Contraloría General de la República y del mismo EPM, porque debido a los sobrecostos que ya presenta el proyecto, el valor presente neto del mismo ya presenta un valor negativo. Uno de los estudios, por ejemplo, de la Contraloría General de Medellín, cuando el valor del proyecto iba en 14 billones, ya en este momento estamos hablando de casi 16 billones, ya desde ahí se encendieron las alarmas y pronosticaban un valor presente neto negativo de más de 2 billones de pesos. Con los últimos 900.000 millones que le adicionó EPM en el mes de julio, si mi memoria no me falla, o principios de agosto de este año, al presupuesto final de Hidroituango, que ya se sitúa casi en los 16 billones, recordemos que el valor inicial era de 11.4 billones, ahí también ya los cálculos del valor presente neto son negativos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Y yo he sido enfática, el proyecto hay que terminarlo por dos razones. La primera, porque necesitamos mitigar las pérdidas, porque perderíamos más si lo dejamos tal cual está, y lo más importante, porque necesitamos mitigar los riesgos de las comunidades aguas abajo. No sin antes aclarar que vale la pena y que es necesario que se haga un corte de cuentas, que la ciudadanía conozca qué fue lo que realmente pasó con Hidroituango, y de ahí mi propuesta de que se haga una auditoría forense internacional. ¿Por qué internacional? Porque en lo posible debe ser una empresa que no esté cooptada por intereses locales o regionales, que además haga un estudio serio, integral, desde las fases precontractuales de todos y cada uno de los contratos del proyecto, incluyendo la fase precontractual y contractual, que además no solamente le sirve EPM para los temas jurídicos y de reclamación ante los seguros, sino también para tomar decisiones empresariales que son vitales para el presente y el futuro de la empresa. Mire, Muchos dirán, es que ya tenemos muchos estudios de Hidroituango, hay un estudio causa raíz, hay auditorías, la fiscalía está investigando, claro, pero no hay un estudio integral de un ente objetivo, imparcial, técnico, que nos pueda brindar toda la información de manera transparente. no, concejal, y me parece que eso que usted propone, y me leí muy detalladamente su carta,
o su propuesta me parece absolutamente interesante y sería histórico, porque pienso que no se hizo ni en Reficar ni en muchas otras cosas que han pasado en este país. Es más, ese estudio forense se lo deberían hacer al túnel de la línea, a cantidades de horas. A mí me parece muy interesante su propuesta. Lo que me queda, y pensando en muchos televidentes me han llamado y me lo han dicho, pregúntela, vuélvela a llamar. O sea, hablando financieramente de Hidroituango, mejor dicho, eso ya no se libra ni en 50 años que pueda producir esa hidroeléctrica electricidad y sabiendo que esto sigue creciendo. Es decir, funciona en 50 años y en 50 años nunca va a ser financieramente viable. Nacho, lo que pasa es que si uno suma las adiciones y los sobrecostos que ya ha tenido el proyecto, estamos hablando de casi 5 billones de pesos que equivalen al más del 40%. Estamos hablando casi como del 44% del valor inicial. Dígame usted qué proyecto lícito, qué negocio lícito al que usted le cargue más del 40% de sobrecostos y adiciones va a seguir siendo rentable. La electricidad, es sumamente difícil, pero concejal, y los cálculos, pero el de la electricidad ese es lícito y el de la electricidad es un negocio que sigue creciendo con unas tasas lentas. Es una cosa que todo el mundo necesita tener electricidad. Se puede exportar, o sea, yo ahí es donde me quedo pensando porque son 4 billones y uno llega y mira EPM genera 2 billones de utilidad en un año. ¿Por qué cuando esto esté funcionando no puede generar 1, 2 o 3 billones y recuperar su inversión? Lo que pasa es que recordemos también el costo financiero, que ahí también está incluido. Todo lo que EPM se ha tenido que endeudar y todo lo que le cuesta a EPM el servicio de la deuda. Y esos son los mismos cálculos que ha hecho EPM y que le presentó, por ejemplo, a la saliente junta directiva, cuando pidió que le adicionaran los 900.000 millones al presupuesto de Hidroituango, a pesar de que el valor presente neto del proyecto como tal fuera negativo. Pero yo insisto, el proyecto hay que terminarlo para mitigar las pérdidas y mitigar los riesgos de las comunidades aguas abajo. Perfecto. Nacho, ¿me permite una pregunta? Uy, yo estaba para serio, bien pueda, hombre. Con esa seriedad, bien pueda. Para la concejal, con las buenas tardes, noches para todos. Concejal, pero a mí hay algo que no me cuadra en sus cuentas. El proyecto valía 11.4 billones de pesos. A esta altura va a valer 16 billones y medio. Las aseguradoras nos dicen que va a reconocer 5 billones de pesos. Entonces no entiendo por qué el proyecto no es viable. Uno, y la segunda, qué pena. ¿Usted es consciente el mensaje que usted le envía a los tenedores de bonos de EPM cuando dice que el proyecto de Hidroituango no va a ser viable financieramente? Bueno, y el daño que se le hace a esos tenedores de bonos. Yo creo que son dos cosas. La primera es que lo de las aseguradoras y que cuánto van a responder, eso nunca hemos tenido una carta de Mapfre que diga la cifra exacta por la cual van a responder ellos. Se recibió una carta donde se decía que había cobertura por parte, pues que el siniestro tenía cobertura, pero no hay claridad. Uno, dos, el EPM en los diferentes documentos que le ha presentado el Consejo nos ha dicho que lo que espera recibir por seguros es aproximadamente 2.5 billones de pesos. Tres, lo que ha recibido EPM hasta el momento es tan solo un anticipo, no es ni siquiera que le hayan reconocido ya, es un anticipo equivalente a 150 millones de dólares que en pesos nos dio en el año 2019 casi unos 500.000 millones de pesos. Y esos 500.000 millones de pesos, EPM tiene que entrar a que la aseguradora se lo reconozca factura por factura. Entonces, lo de los seguros, le pongo, por ejemplo, le doy un ejemplo, con la responsabilidad civil extracontractual. A marzo de este año, EPM ya se había gastado más de 240.000 millones atendiendo a las comunidades aguas abajo afectadas por la contingencia. EPM calcula que de aquí a terminar el proyecto, esa cifra va a ascender a los 600.000 millones, también con las demandas y demás que tiene y las pretensiones que tienen estas comunidades. La póliza por este concepto es de tan solo 50.000 millones. Y lo que EPM espera recibir o que efectivamente la aseguradora le reconozca por eso son apenas 22.000. Es decir, solamente por la responsabilidad civil extracontractual del bolsillo de EPM le tocaría sacar más de 575.000 millones.
Lo mismo pasa con el lucro cesante. El lucro cesante, cada unidad de generación apenas tiene 9 meses de cobertura cuando uno descuenta el deducible. Eso quiere decir que como ya el proyecto tiene prácticamente 2 años de atraso, ya de las primeras unidades de generación se agotó la cobertura del seguro. Entonces acá no se puede venir a decir que es que los seguros van a pagar todo. Incluso EPM, en el mejor de los escenarios, lo ha dicho en el Consejo, calcula que por seguros, en el mejor de los casos, puede recibir 2.5 billones. Y respecto a la segunda pregunta, pues los tenedores de bonos no son bobos, o sea, es que no es por lo que yo diga, por lo que yo afirme. Ellos van a ir a analizar los estados financieros de EPM, las proyecciones del proyecto y demás, y sobre eso se forman sus propias conclusiones. Yo he sido también muy crítica. EPM se ha venido endeudando de manera acelerada en los últimos años, incumpliendo indicadores de crédito como el indicador deuda, EBITDA. Lo hizo en el año 2015, lo hizo en el año 2016, lo hizo en el año 2018 y en el 2019 el máximo es 3.5 veces y cerró en 3.49. A marzo de este año también iba volado, iba en 4. Entonces son este tipo de cosas las que miran los acreedores y los tenedores de bono. El daño no lo hacemos quienes visibilizamos las irregularidades que han venido ocurriendo en la empresa. El daño se hace cuando se tomaron estas decisiones que hoy tienen el proyecto en la situación tan lamentable en la que se encuentra. Concejal, una pregunta. Esta propuesta que usted hace, que me parece muy lógica de hacer este análisis forense, ¿incluiría todo eso de lo que acabó de hablar usted? O sea, que se haga un trabajo, pero a profundidad, tanto desde las finanzas como de los trabajos de ingeniería. Claro que sí, es que de eso también se trata una auditoría forense, que sea un estudio integral y creo que eso es lo que ha faltado. Algunos dirán, pero es que ya hay investigación de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Procuraduría, y eso nos dará insumos en términos de eventuales hallazgos fiscales, posiblemente hasta penales o disciplinarios. Pero acá también necesitamos tomar decisiones empresariales, decisiones de fondo para el presente, el futuro de la empresa. Yo creo también que en las últimas semanas se le ha hecho muchísimo daño a la empresa con esas verdades a cuentagotas, sesgadas, que una de las partes saca una cosa, la otra le contesta con otra igual o peor. Entonces yo creo que vale la pena hacer un corte de cuentas con un estudio objetivo, independiente, que sea integral a todos los componentes del proyecto, desde las etapas precontractuales, que pueda definir y darle las explicaciones a la ciudadanía de qué pasó, se puedan tomar decisiones empresariales y por supuesto también sirva para la parte jurídica de la empresa. Concejala, le tengo que cambiar de tema porque realmente a mí también se me viene otra gran preocupación a la cabeza. Y de repente tenemos el foco en Hidroituango y listo, y está afectando considerablemente las finanzas de EPM. ¿Por qué nos vamos a meter en un negocio tan nefasto como Caribe Mar? Es lo que se preguntan muchos antioqueños. O sea, mala cultura de pago, una infraestructura eléctrica deficiente. ¿Será que de pronto lo que estamos buscando con esto es que EPM se acabe? Bueno, Nacho, la verdad es que yo he sido muy crítica desde el principio con este negocio. De hecho, yo en el mes de finales de enero, principios de febrero, le envié una carta al señor alcalde y al gerente de EPM advirtiéndole todos los riesgos que tenía para EPM este negocio, porque como usted bien lo dice, no hay una cultura de pago. EPM ya ha padecido la cultura de pago de la costa con Aguas de Malambo, que le tiene que refinanciar las cuentas de acueducto y alcantarillado hasta 36 meses, 0 intereses a los clientes de Malambo, sin contar todas las inversiones que esto requiere en el corto y mediano plazo principalmente, los riesgos también sociales y políticos. Por eso yo en su momento me atreví a presentar una contrapropuesta que era básicamente que se aplicara el mismo modelo que se aplicó en Quibdó.
En Quibdó teníamos también una empresa de servicios públicos que financieramente no era viable, que el gobierno la tuvo que intervenir, y ahí fue EPM a actuar como administrador, aportando su conocimiento, su experticia, su calidad, su capital humano, su know-how, pero los riesgos financieros fueron asumidos por el gobierno, porque también tenemos una población que tiene unas condiciones socioeconómicas muy parecidas en Quibdó y en la costa, porque tenemos unos barrios subnormales o que no están legalizados, donde ni siquiera tienen un contador. Entonces esto también dificulta, más el fraude, más la facturación, la cartera, en fin. Entonces esa fue la propuesta que yo hice en su momento, que EPM no asumiera ese riesgo financiero, porque además uno de los interrogantes que yo tengo es de dónde va a sacar EPM cerca de 4.5 billones de pesos que tendría que invertir a partir del mes de, digamos, 30 de septiembre, que asumiría la operación de Caribe Mar, hasta el año 2022. Es decir, estamos hablando que solamente en 2 años tendría que invertir cerca de 4.5 billones de pesos, y bajo estas circunstancias, pues EPM, ¿de dónde va a sacar esos recursos? Así le toca endeudarse, pues sabemos también que ya el BID está nervioso con toda esta crisis, ya anunció que eventualmente podría suspender los desembolsos de algunos créditos que ya estaban preaprobados, y eso también me preocupa que EPM vaya a asumir, máxime cuando los indicadores de Caribe Mar se han deteriorado aún más por efectos de la pandemia. Una empresa que las pérdidas operativas le pasaron del 30 al 38%, esto es supremamente grave, y que la facturación pasó del 70 al 48%, es inviable desde el punto de vista financiero, y creo que EPM no está en condiciones de asumir otro riesgo, porque su principal reto debe ser terminar Hidroituango. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿cuánto va a poder sobrevivir EPM o va a una quiebra inminentemente? A ver, yo creo que hay que decir que EPM sigue siendo una empresa muy sólida, pero hay que tomar las decisiones correctas. Este es el momento en que el gobierno municipal junto con el gerente deberían estar renegociando las condiciones de Caribe Mar con el gobierno nacional y mirando también otras formas. Yo estoy de acuerdo con que se le ayude a esa región del país, pero que no sea a costa de que EPM asuma esos riesgos financieros. ¿Por qué no pensar y replicar, insisto, en el modelo de Quibdó, que ha sido supremamente exitoso, que lleva varios años funcionando? Porque en este momento, pues EPM, sumado a lo que tiene que invertir en Hidroituango, a inversiones en el exterior que no le han dado los resultados esperados, la fusión de Unemillicom, que tampoco ha sido la panacea para la empresa, la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello, que sigue siendo un chicharrón, pues yo no creo que esté en condiciones de asumir semejante reto. Concejal, con el saludo cordial, a mí me llama la atención que en el discurso que usted expone hoy dice 2 cosas particulares. Primero, que EPM, a pesar de los inconvenientes, sigue siendo una empresa muy sólida, pero estamos hablando con lo de Hidroituango y lo de Caribe Mar, una pérdida, una mala inversión de casi 20 billones de pesos. Puede ser la empresa más grande del mundo, pero con una pérdida de 20 billones de pesos yo no sé qué tan sólida pueda seguir sosteniéndose. Ahora, hay una cosa que me llama la atención y que no me cuadra. No soy el experto en matemática, a mí que présteme el lapicero, pero eso es matemática de coquito. A ver, la inversión de Hidroituango eran cerca de 10 billones de pesos, si no estoy mal, ¿cierto? 11.4. Listo, 8.4. 11. A 11.4 billones de pesos. Y los sobrecostos están en 6 billones de pesos, ¿no? O cercano. 5 billones. Listo, Sí. entonces usted me está diciendo, porque es que usted también empieza diciendo que no es un fracaso Hidroituango, pero que no se van a tener ganancias. Eso es un fracaso por donde se le mire. Una empresa de 10 o de 11 billones de pesos que no va a tener retroalimentación económica es un fracaso aquí en China. Y lo más preocupante del caso es que si miramos que el sobrecosto es 6 billones de pesos, entonces la obra de 10 o de 11 billones de pesos tenía como finalidad solamente sacar cerca de 10 billones de pesos. Literalmente no estamos haciendo nada. A mí la matemática en ese sentido no me cuadra, concejal. A ver, rectifiquemos las cifras. El presupuesto inicial de Hidroituango era de 11.4 billones de pesos. Sí. Entre adiciones y sobrecostos estamos hablando de cerca de otros 5 billones. 5 billones. Llega a casi 16 Perfecto. billones esto. Perfecto, Recordemos concejal. que es que todas las utilidades y las ganancias no iban para EPM. Uno, porque EPM se endeudó para Sí. poder pagar los créditos que contrajo,
y Sí. también son créditos que son costosos, o sea, eso súmele un costo de capital y el WACC y todo. Yo por lo entiendo lo de menos los cercano al sobrecostos porque usted ya 11%. lo explicó muy bien y detalladamente, pero lo que me Y llama la además, atención es que es la justamente eso, una inversión de gobernación 11 también es billones de agresiva. pesos para sacar otros 11 billones de pesos, la decisión se tomó errónea desde el principio. O sea, no me cuadra la caja económica en ese sentido. O sea, yo hago una inversión de 11 billones de pesos, Nacho, para sacar 10 billones de pesos, ¿en dónde está la ganancia? No lo Sí, entiendo, ya lo entiendo. no lo entiendo. Adicionalmente, recuerden que la gobernación también es uno de los socios, entonces las utilidades también debían ser compartidas y que ahí también EPM, pues por motivo de todas estas circunstancias, tendrá que enfrentar diferentes litigios, multas. Por ejemplo, a ISA tendrá que empezarle a pagar cerca de 11.000 millones de pesos mensuales solamente por tener las líneas de transmisión listas, pero no tiene energía para sacar de Hidroituango. Y por eso justamente hay que terminar el proyecto porque es preferible perder una parte que perderlo todo. Digamos que ese es el análisis. Y la primera pregunta que me hacías era que cómo podía seguir siendo una empresa sólida a pesar de todo esto. Es también por el sector en el que está. Recordemos que EPM también es un monopolio y que acá o en varias de las ciudades donde opera en las regiones, pues hay una muy buena cultura de pago. Uno no puede escoger comprarle el agua o la energía a otra empresa. Solamente tenemos la opción de EPM y pues por supuesto como está en un entorno de monopolio, eso también le ayuda y le asegura unos recursos que a su vez también le dan una garantía a esos acreedores. Gisela, usted tiene una pregunta para la concejal María Paulina Aguinaga. Concejal, mire, mi pregunta es sobre el cambio de los contratistas, de los constructores de Hidroituango, porque el alcalde Daniel Quintero asegura que el contrato con ellos se vence finalizando el mes de diciembre y sabemos todo este pleito que se adelanta y muy posiblemente sea decisión de ellos que no quieran continuar con la obra o que la administración municipal o la junta directiva decidan cambiarlo. Esto, según su opinión, ¿sería beneficioso para Hidroituango o por el contrario traería más consecuencias? Bueno, yo creo que son dos cosas. Al consorcio de las obras principales, vale la pena recordar que el contrato inicial era por 1.89 billones de pesos y que a mayo de este año ya se le habían pagado más de 4.4 billones, es decir, más del doble de lo que se pactó inicialmente. Algunos dirán que fue por la contingencia, no necesariamente fue por la contingencia. Recordemos también que hubo serios cuestionamientos por el famoso plan de aceleración, la bonificación de los 70.000 millones para que terminaran a tiempo y demás. ¿Qué pasa? Y una de mis preocupaciones, ¿cuál era? O ha sido hasta el momento, que se siguen haciendo adiciones y cuál es el control de que se le están haciendo a esas adiciones y la garantía de que sí se estén haciendo contratando a precios de mercado. Pero por otro lado, también hay que sopesar los riesgos de cambiar el contratista en una etapa ya, digamos, álgida del proyecto, que esto también podría representar atrasos adicionales a los que ya ha tenido el proyecto, no solamente por la pandemia. Antes de la pandemia ya algunos ítems del cronograma venían atrasados y si el proyecto se sigue atrasando y no empieza a generar en el primer trimestre del 2022, creo que fue que nos dijeron, pues esto también tendría graves repercusiones económicas para la empresa porque le harían efectiva otras garantías, podría perder nuevamente recursos de las subastas de energía en firme, tendría que seguir, por ejemplo, pagándole el lucro cesante de las líneas de transmisión a ISA y demás. Entonces yo creo que EPM debe ser supremamente cauteloso a la hora de analizar estos riesgos, porque si bien es cierto, se han hecho grandes adiciones a esos contratos, también es cierto que cambiar de contratista eventualmente también podría presentar mayores atrasos y esto se traduciría en mayores costos del proyecto. José, su última pregunta para nuestra concejal Paulina Aguinaga. Sí, Nacho, concejal, yo sé que usted es muy juiciosa. Cuénteme, el proyecto de Hidroituango, ¿cuánto, o mejor, el proyecto de Hidroituango, ¿cuánto le iba a dejar a empresas públicas en el curso de los 50 años de operación?
Mire, ese es el modelo financiero que ellos tienen, que además era confidencial. Lo que sí le puedo decir, insisto, es que los cálculos que hicieron la Contraloría General de la República, la Contraloría General de Medellín y el mismo EPM es que el valor presente neto del proyecto con estos sobrecostos ya da hoy negativo. Y recordemos, insisto, que de las utilidades que iba a dar el proyecto se tenían que pagar el costo del capital, es decir, del endeudamiento, estamos hablando cerca de un 11%, y adicionalmente no todas las ganancias iban para EPM. Recordemos que EPM tiene la doble condición de socio y de constructor. Entonces, una cosa es cómo actúa EPM como constructor del proyecto, que digamos que tendrá que responder por gran parte de esos sobrecostos, y otra cosa es como socio, porque como socio también le tocaba repartir esas utilidades con la gobernación de Antioquia, que entre otras cosas, digamos, está ahí como socio mayoritario, sin poner casi que un solo peso, porque todo el esfuerzo financiero y todo el riesgo financiero recayó fue en cabeza de EPM por esa doble condición. Concejal, ¿quién toma la decisión de Caribe Mar? ¿La actual junta directiva, la anterior, esta administración, la anterior? ¿Quién, en cabeza de quién va a quedar o de ustedes en el consejo que la deben aprobar? ¿No? ¿Cómo es esto? La anterior junta directiva ya había aprobado en el mes de febrero entrar en la puja por Caribe Mar. No sé si de pronto el alcalde, dadas las condiciones actuales y las renegociaciones que se deben hacer con el gobierno nacional, vaya a pasar esta decisión por la nueva junta, que esa, digamos, sería otra de las opciones, y creo además que sería lo más sano, porque mucho se ha criticado el actuar del alcalde de no contar con la junta directiva para la toma de diferentes decisiones. Creo que esta es una decisión importantísima que debe estar en la agenda de la nueva junta y poder sopesar todos y cada uno de los riesgos que trae para la empresa incursionar en este negocio. No sé por qué, y espero que no sea así, pero esto es como crónica de una muerte anunciada. Es que el panorama... Y que no sea, Nacho, el cambiazo, que nos estén prometiendo que supuestamente el gobierno nacional nos va a ayudar con unos recursos para el tren ligero del 80 a cambio de que EPM se meta en Electricaribe, porque recordemos que los recursos para el tren ligero del 80 que prometió el gobierno nacional, que son cerca de 2 billones de pesos, estarían llegando solamente a partir del año 2024. Es decir, ni cuando esté este gobierno municipal, ni cuando esté este gobierno nacional. Y tenemos antecedentes de los diferentes gobiernos nacionales que no han cumplido con los recursos, por ejemplo, para el túnel del Toyo, un proyecto muy importante que están cofinanciando Medellín como municipio y el departamento de Antioquia, donde se habían aprobado unas vigencias futuras desde el año 2013 para que empezaran a llegar en el año 2015, luego se aprobó aplazar esas vigencias futuras hasta el año 2019 y esta es la hora que ya se inició la obra, pero los recursos del gobierno nacional no han llegado. Lo mismo pasa con el cable Picacho, 50.000 millones que prometieron para el cable Picacho también desde el 2015, no ha llegado un solo peso. La ley de punto final para el sistema de salud tampoco han llegado la totalidad de los recursos. Entonces, que no sea que por supuestamente una promesa de unos recursos que van a llegar después del 2024, EPM se monte en semejante vaca loca asumiendo riesgos innecesarios. Entonces yo le hago la pregunta del millón. ¿Y desde el Consejo qué se puede hacer? ¿El Consejo se puede oponer a este negocio de EPM? Digamos que los concejales podemos dejar sentada nuestra posición, podemos alzar nuestra voz de protesta y demás, pero finalmente quien toma las decisiones es EPM. Nosotros no podemos coadministrar, simplemente hacemos control sobre las decisiones que toma EPM, pero toda la responsabilidad recae sobre EPM, sus directivos, su junta y por supuesto el alcalde. Y por supuesto nosotros, con el bolsillo, porque entonces ante cualquier gravedad, ante cualquier problema económico, seremos nosotros los que tenemos que pagar la luz, el todo agua, esto. el gas. Pues concejal, me deja usted bastante preocupado. Crónica de una muerte anunciada, lamentable, todo lo que está sucediendo en torno a EPM, con lo que ha pasado con Hidroituango y hacia dónde vamos. Vamos hacia una cosa bastante compleja. Una empresa, Caribe Mar, que no ha tenido buena experiencia, se le han tratado de meter y no la han podido organizar. Y con esas cifras que usted está dando, qué negocio tan complejo. Muchas gracias, concejal.
Muchísimas gracias, Nacho, por el espacio y una muy feliz noche para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los televidentes.